Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les voy a hablar de Weber y el problema de la irracionalidad. Es un comentario que voy a realizar sobre un fragmento del libro de Max Weber, El problema de la irracionalidad en las ciencias sociales. Voy a comenzar con una breve introducción para fijar un poco las ideas, los conceptos acerca de lo que entiende por racional e irracional el propio Max Weber, que es pues un sociólogo alemán muy importante, un pensador que en sus libros, en sus obras, desarrolló teorías filosóficas y sobre la filosofía de la cultura y también sobre cuestiones económicas muy importantes. Afirma Weber, por ejemplo, que la racionalidad está presente en el conocimiento histórico, porque, claro, los mismos historiadores tienen que comprender los hechos históricos, las circunstancias históricas, los procesos históricos sobre todo, y Weber también está en contra de cualquier planteamiento psicologista que niegue la posible o la potencial racionalización de lo histórico, en el sentido de que si pensamos que la psicología individual de cada sujeto es lo absolutamente determinante en toda explicación histórica, en todos sus detalles, en todos sus matices, pues realmente, como también es cierto que muchos comportamientos individuales pueden ser irracionales, aparentemente no habría unas reglas o unos métodos más o menos racionales para entender la propia realidad histórica. Por tanto, Weber insiste en que hay que buscar una ordenación conceptual de lo que es la realidad empírica, la realidad de la experiencia, la realidad, por tanto, histórica. Está claro, por tanto, que para Weber, para Max Weber, los procedimientos lógicos y metodológicos, junto a los conceptuales, han de ser objetivos y demostrables para que las ciencias sociales, si bien no pueden tener la precisión absoluta que tiene, por ejemplo, la física, la matemática o la química, en cierto sentido, que son las ciencias duras, sí pueda aproximarse a un conocimiento lo más parecido al científico. En este sentido, por eso insiste en que los procedimientos metodológicos y lógicos deben ser objetivos y hasta cierto punto demostrables de alguna manera, aunque no sea una demostración absoluta como la propia, por ejemplo, de las matemáticas. Además, Weber también afirma la justificación de que se utilice un esquema teleológico, o sea, finalista, racional de la acción por el conocimiento en las ciencias sociales. Un esquema teleológico significa un esquema basado en causas finales, en propósitos, en intenciones de las acciones humanas y también de las situaciones históricas, teniendo en cuenta también la influencia del azar, de la casualidad, pero que realmente sí se puede afirmar esto. También lo señala el profesor José María García Blanco, que es el que ha realizado el estudio preliminar de esta obra de Weber, y también insiste este profesor José María García Blanco en que existe y además es descubrible el origen lógico y formal de los conceptos económicos, porque también le ocupó bastante al propio Weber la explicación de los conceptos económicos, analizó y estudió obras de grandes economistas de su época. Estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este sentido, esto mismo puede servir como una breve introducción a este problema de la irracionalidad según Weber. Hay que tener en cuenta que Weber nació en 1864 en Alemania, procedió de una familia burguesa y murió en junio de 1920 en Múnich cuando tenía 56 años por causa de una neumonía. Una muerte, por tanto, por realmente, en cierto sentido, que prematura, en cierto sentido, porque podría haber vivido quizás 20 o 30 años más aproximadamente. Realmente se puede entender que las ciencias sociales puedan tener interpretaciones racionales. En este sentido, en una de las partes de este libro, del problema de la irracionalidad en las ciencias sociales, pues hay uno de los capítulos que corresponde a un artículo donde se habla del concepto de individuo en Eknies. Eknies se deletrea K-N-I latina E-S. Era un economista
coetáneo del propio Weber, y entonces en este artículo está hablando, comentando, criticando, valorando, analizando el concepto de individuo en Knies y el denominado emanantismo antropológico. Ya sabemos que la antropología trata de las conductas humanas, los pensamientos humanos, las formas de vida humanas. Entonces me voy a dedicar ahora a hacer pues un comentario de algunas frases que aparecen en este artículo y que considero que son realmente muy interesantes. La primera de ellas, y es una frase escrita por el propio Weber en el libro, dice así: será oportuno empezar preguntándose cuál es el concepto de personalidad que en la obra de Knies se combina con la idea de libertad. Efectivamente, diríamos que no hay un determinismo en la realidad, sino que tenemos pues unos ciertos niveles de libertad, y también depende esa libertad de la conexión con la personalidad. En este sentido, se puede también pensar que la libertad incluye a las causas. Una persona puede actuar autónomamente, libremente, en función también de determinados pensamientos, causas, motivos, intenciones, etc. Por tanto, se comprende perfectamente que también escriba Weber lo siguiente: así se verá que la libertad no es pensada por Knies como la ausencia de causas, sino como la emanación de la acción de la sustancia necesariamente individual de la personalidad, y que la irracionalidad de la acción, en virtud del carácter sustancial atribuido a la personalidad, confluye de nuevo en el ámbito de lo racional. Porque lo que quiere decir Weber en esta frase, entre otras cosas, es que la propia irracionalidad de la acción se puede explicar racionalmente, de acuerdo con una cierta lógica de la explicación, y también buscando las causas, buscando las formas de la personalidad de cada sujeto, de cada individuo, y eso es entendible de una forma también basada en la razón, aunque por lo tanto se puede explicar lo irracional de forma también racional, y también se puede buscar racionalmente el tipo de causas que han movido a la acción a esa persona en concreto. Además, otra frase que escribe en este libro Weber, Max Weber, es la siguiente: para Knies, la esencia de la personalidad se cifra ante todo en que es una unidad. En efecto, pues esto también lo voy a decir de otra manera y con otro significado David Hume, el gran filósofo empirista escocés, cuando habla de que el yo es como un conjunto de impresiones que tienen una unidad. En este sentido, aquí, en vez de impresiones, podríamos hablar de la unidad de las funciones personales o de los aspectos de la personalidad, que pueden ser muy variados, etc. Realmente, en este sentido, hay que tener en cuenta que Knies era un economista que nació realmente en el siglo XIX y murió a finales del siglo XIX. Concretamente nació Knies en 1821 y murió en 1898, y destacó por sus trabajos como economista, sus estudios históricos de la historia de la economía, etc. Y por tanto es lógico, es natural que Weber comente los aspectos teóricos que desarrolla Knies en sus análisis de la economía de su tiempo, y también en su análisis de las ciencias sociales. Y hay que tener en cuenta que la economía, por supuesto, es una ciencia social, lo mismo que la historia, la filosofía, la sociología, etc. Y escribe en relación con Knies, con los planteamientos de Knies, el propio Weber lo siguiente: pero en sus manos esta unidad se transforma inmediatamente en una idea de homogeneidad que, pensada de forma orgánico-naturalista, es concebida como no contradictoriedad interna objetiva y, por tanto, en último término, racional. En este sentido, la persona intenta buscar razones, justificaciones a sus actos, a sus conductas, a sus planteamientos, y esto también afirma una cierta racionalidad en las conductas humanas, en las intenciones humanas y en el desarrollo también de la historia, a pesar de que, por supuesto, la racionalidad tiene un origen orgánico, como es natural, y bueno, entonces, en ese sentido también se comprende perfectamente. Y sigue escribiendo el propio Weber: hay, dice Knies, que constatar que en la vida y en la actividad del hombre existe algo eterno e inmutable, puesto que ningún individuo podría pertenecer al género si no estuviera unido a la totalidad común junto a todos los otros individuos, y que este elemento eterno e inmutable se manifiesta también en la comunidad.
porque ésta tiene en su base las propiedades particulares de los individuos. Con lo cual, está diciendo Ignies que lo comunitario también engloba a lo individual y que también, bueno, pues eso eterno inmutable que hay en la actividad humana, pues está unido a la especie humana, al género humano, en cierto sentido, nuestra capacidad racional, de análisis, de argumentación, etcétera. Por tanto, se puede afirmar, y ya lo había dicho al principio de mi comentario, que existen conexiones indudables entre la personalidad y el irracionalismo en Ignies. Señalar, por tanto, que también lo dice el propio Weber, que por legalidad debe entenderse sólo la completa subordinación del desarrollo real de la historia de la humanidad a la fuerza instintiva unitaria que le subyace y de la cual emana como su fuerza expansiva todo lo que es singular. En este sentido, lo decisivo aquí es entender que hay una fuerza instintiva humana de la humanidad, de la especie humana, y de ella brota también lo singular, las singularidades, los millones o miles de millones de singularidades que son los individuos concretos humanos. Realizando pues unos últimos análisis sobre el problema de la irracionalidad en las ciencias sociales, ya desde mi punto de análisis, pues desde mi enfoque propio, considero que se puede lograr una cierta racionalidad en las ciencias sociales, en la economía, en la historia, en la filosofía, etcétera, aplicando sobre todo la observación de la realidad, la observación empírica, análisis muy pormenorizados, basados en argumentos fuertes, basados también en una observación muy minuciosa, y yo creo que se puede llegar a deducciones, a resultados, a comprobaciones, a verificaciones, siempre con un grado de aproximación mayor o menor, porque está claro que las ciencias sociales no son algo idéntico a la matemática o a la química o a la física, pero sí se puede llegar a un cierto nivel de objetividad en las ciencias sociales. Esto me parece algo indudable. Y por supuesto la diversidad de enfoques, de análisis, ayuda a encontrar puntos en común para alcanzar una mayor objetividad en los estudios, en los tratados, en las investigaciones relacionadas con las ciencias sociales, en estudios pues, económicos, sociológicos, filosóficos, etcétera, políticos, etcétera. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.